a recorrer un poco la historia de la medicina argentina a partir de estos médicos maravillosos y médicos y médicas que hemos tenido. Es una historia larga, tenemos tiempo, ¿no? Bueno, que arranca, por supuesto, durante la colonia, incluso antes de la creación del virreinato, con lo que se llamó el protomedicato, que era una institución española muy antigua del siglo XIV, que después se empezó a aplicar acá en el Río de la Plata, durante el reinado de Carlos IV, donde se crea este protomedicato, que era un poco la idea de bajar los niveles de superstición y de mala praxis médica que había en esta zona. El primer médico en este sentido fue el doctor Miguel Gorman, que va a ser pariente de la querida Camila. Y es interesante el panorama que da Gorman, ¿no? Todos visitan y recetan como médicos y ninguno tiene práctica, estudio, examen ni aprobación, y por lo mismo comprendo que es muy preciso que en Buenos Aires, como capital del nuevo virreinato, se estableciese el tribunal de protomedicato en los mismos términos que hay en Lima, ¿no? Él habla de la charlatanería, incluso hace toda una tarea de difusión muy importante, y ahí empieza entonces esta primera práctica de la medicina con la primera escuela de medicina que se va a terminar estableciendo durante el virreinato de Vértiz, este virrey mexicano tan progresista que tuvimos, quizá uno de los pocos virreyes que valió la pena en la larga lista de virreyes. Vieron que tenemos en Buenos Aires una situación curiosa. Conocen el barrio de Belgrano, hay una calle Cabildo, que es la calle que homenajea a la Revolución de Mayo, el Cabildo de Mayo, que está cortada por todos los virreyes. Una situación de esquizofrenia interesante, ¿no? Y ahí hay un montón de delincuentes, ¿eh? No está Vértiz, Vértiz está esta parte. Olaguer y Feliu, Virrey del Pino, que fue el tipo que hizo la primera censura, bueno, cosas que algún día habría que pensar, ¿no? Dentro de esta primera camada de médicos surge como el primero de una gran familia de médicos, que es Cosme Argerich, ¿eh? La familia Argerich es una familia pródiga en médicos, de médicos que son personajes épicos, ¿no? Porque imagínense ejercer la medicina en el momento que le toca a Cosme Argerich, que él nace a mediados del 18 y va a participar, por ejemplo, de las invasiones inglesas, va a quedar herido en una pierna, después va a ser médico de los ejércitos patriotas, del ejército del norte, sin dejar la actividad académica, tratando de que se establezca de alguna manera alguna forma de escuela de medicina en ese contexto, ¿no? Va a acompañar a Belgrano en el ejército del norte, en las famosas batallas de Salta y Tucumán. Es decir, va a ser uno de los primeros médicos que luego se va a continuar con sus hijos, Argerich también, que van a ser una familia muy vinculada a la medicina en nuestro país, ¿no? Toda la gente que vamos a nombrar, que son muchas, son todas gentes de un nivel de compromiso extraordinario, ¿no? Gente que tienen en común, gente que pensó de muy distintas maneras, ¿no? Hay conservadores, socialistas, peronistas, radicales, todo lo que ustedes quieran, pero gente con una empatía muy importante, ¿no? Pensando primero en el otro y con una profunda vocación de servicio. Esto es lo que uno nota en este recorrido tan diverso por personajes fundamentales de la historia de la ciencia en Argentina. Un personaje muy lindo, la verdad, de la historia de la medicina es Francisco Javier Muñiz, que muchos deben recordar. Nos pasa mucho con estos médicos que inmediatamente asociamos al hospital, ¿no? Al hospital Muñiz, que tiene que ver con la historia de Francisco Muñiz, que fue un personaje muy interesante, que nació en 1795 allá por Monte Grande y de chiquito se crió en el campo y después también estuvo mucho por Luján y se dedicó también a la paleontología. De hecho es el primer paleontólogo argentino, Francisco Muñiz, y su especialidad tuvo que ver con las enfermedades infecciosas. Digo, siempre estos personajes hay que tener en cuenta que tenían además tareas militares, ¿no? Tenían que ir a acompañar a los ejércitos, por ejemplo, el caso de Muñiz, a la guerra con el Brasil, esa guerra de allá por 1825-26 hasta el 28, montando hospitales de campaña, bueno, toda una vida muy agitada, ¿no?
Eh, y es un personaje muy interesante en un tema del que hemos hablado mucho en pandemia, que es la vacuna antivariólica, en este caso, que ustedes saben que se transmitía por las pústulas, ¿no? De brazo a brazo, y él junto al padre Saturnino Segurola fue el pionero de la vacuna antivariólica en nuestro país. Incluso en un momento se corta la cadena de transmisión, nos quedamos sin cepa de la vacuna, y él viaja a Madrid en 1844 con su hijita pequeña y la hace inocular de ese virus, y la trae a la Argentina. Sigue la cadena de vacunación con este cura tan interesante que fue Saturnino Segurola, que vacunaba ahí cerca de la actual Facultad de Puan, bajo un árbol donde decía hoy se vacuna, y ahí vacunaban a la gente, ¿no? Y a Muñiz le tocó una tarea muy interesante, porque además fue médico de policía de campaña en los pagos de Luján, donde además el médico de policía, que era una institución que ya no existe más, en el sentido este que voy a hablar, que era médico también veterinario, ¿no? Se ocupaba también de cuidar los animales, combatir el abigeato, el robo de ganado, una cantidad de cosas muy potentes. Y Muñiz fue un hombre muy interesante, un hombre de trascendencia internacional que llegó a ser amigo de Darwin. Ustedes saben que Darwin estuvo por estos países, estuvo en Argentina en la década del 40, cuando hizo el famoso viaje de la Beagle, ¿no? Y hay un dato interesante que descubrió mi querido amigo Daniel López Rossetti, de que muere Darwin, ¿no? Darwin muere de mal de Chagas, no diagnosticado todavía, pero todos los síntomas hablan de un chagásico, que obviamente contrajo la enfermedad en nuestro país, o por lo menos en Sudamérica, ¿no? Pues también había estado en Brasil. Y bueno, llegó a ser decano de medicina, Muñiz, y como todos, la mayoría sabemos, es una de las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Un momento de la historia de la medicina argentina muy importante, porque ahí tenemos a varios héroes, a Gerich, por ejemplo, Muñiz, que van a morir atendiendo pacientes en esta enfermedad que no se conocía prácticamente nada, porque va a ser diagnosticada y estudiada por Finlay, un médico cubano, 10 años después. De hecho, hay una cantidad de situaciones dramáticas que se viven en aquel Buenos Aires consumido por la fiebre amarilla, que comienza en el verano. Nadie sabe cuáles son los motivos. Hay casos de xenofobia, se culpa a la comunidad italiana, a la comunidad afro. Hay artículos en los diarios, hay que echar a los italianos, bueno, cosas muy tremendas se viven en Buenos Aires, con 500, 600 muertos por día. Hay que inaugurar un nuevo cementerio, el Cementerio del Oeste, conocido luego como La Chacarita, porque era la chacra donde los alumnos del Nacional Buenos Aires iban a hacer deporte, ¿no? La Chacarita de los Colegiales. Ahí tienen ustedes dos nombres de barrios que tienen que ver con esto. Y el Cementerio del Oeste se inaugura justamente para enterrar a los muertos de la fiebre amarilla, que son 14.000. Para una ciudad que tenía menos de 100.000 habitantes, un desastre realmente. Y esto demuestra las pésimas condiciones sanitarias, la ausencia de cementerios, de hospitales, bueno, todo esto que va a llevar a la muerte a tanta gente, y entre ellos a héroes civiles como el doctor Francisco Muñiz, que va a morir atendiendo pacientes, al igual que el doctor Argerich. Toma un poquito de agua. Bueno, nadie sabía por qué se contagiaba la gente, y de hecho la enfermedad se va como vino, milagrosamente, decía la gente, y era que se murió el mosquito. Llegó el frío, una ciudad mucho más fría que ahora, así que para junio, julio, se terminó la peste mágicamente, nadie entendía nada, algunos le echaban la culpa a Dios o le agradecían a Dios. Pero bueno, mucho después se supo que era el Aedes aegypti, del que hablaban recién, el transmisor, el vector, ¿no? Y también se supo que la enfermedad provino del Paraguay,
del fin de la guerra del Paraguay, y los mosquitos vinieron con los barcos que traían las tropas del Paraguay, ¿no? Ahí supimos cuál era la causa de esta tremenda epidemia de fiebre amarilla, que fue una de las pandemias más grandes que tuvimos, no solamente en Buenos Aires, pero sobre todo en Buenos Aires, ¿no? En aquel momento. Uno de los que estudió de una manera muy potente la cuestión fue el doctor Guillermo Rawson, que fue probablemente el primer sanitarista argentino, un hombre nacido en San Juan, hijo de padres norteamericanos, de un médico, Adam Rawson, un tipo muy interesante, ¿no?, para la medicina argentina, que le dio la importancia que tenía a lo social, hacia al componente social de las enfermedades, ¿no? Él decía que las enfermedades había que atacarlas también en su raíz social. Por ejemplo, fue el primero que tocó el tema de los conventillos, ¿no? Los conventillos como un foco infeccioso, y de una manera muy interesante, ¿no? Porque obviamente la literatura de la época le echaba la culpa a la víctima, ¿no? Como si el pobre que no tenía otras condiciones de vida era el culpable de la enfermedad. Entonces él hablaba de las condiciones sociales que generaban esa situación. Así que fue de los primeros que escribió sobre medicina social, Guillermo Rawson, y un hombre además que fue ministro del Interior de distintos gobiernos, un hombre que se ocupó de la inmigración, es el que trajo los colonos galeses a Chubut, por eso la capital de la provincia se llama Rawson, en honor a este hombre que fue un médico notable realmente, ¿no? Guillermo Rawson, alguien que vale la pena nombrar de la historia de la medicina argentina. Como digo, el primero en hablar de medicina social, fundador de la Cruz Roja en Argentina, junto con otras personalidades como Cecilia Grierson, de quien vamos a hablar inmediatamente. Así que bueno, Rawson merece un capítulo aparte, ¿no? Fíjense qué interesante lo que decía Rawson. No basta acudir con la limosna para socorrer individualmente la miseria. No basta construir hospitales y asilos de pobres y mendigos. Es necesario ir más allá, es preciso buscar al pobre en su alojamiento y mejorar las condiciones higiénicas de su hogar, levantando así su vigor físico y moral, sin deprimir su carácter y el de su familia, humillándolos con la limosna. Esto decía Guillermo Rawson. Y nombramos a Julieta Lanteri, la primera médica de Argentina y América, una muchacha de origen de familia escocesa, que bueno, trabajó en sus primeros años como institutriz por su conocimiento del inglés, y ahí comienza su vocación por la docencia. Va a ser maestra normal, una chica evidentemente con inquietudes, porque a los 14 años junto con su madre pone una escuela para darle clases a los chicos pobres. Y después, a través de la muerte de una amiga llamada Amelia, comienza su vocación por la medicina, y ahí viene su ingreso a la Facultad de Medicina, que va a ser tremendamente accidentado. Ella ingresa en 1883, la primera mujer que ingresa a la Facultad de Medicina, y una de las primeras mujeres que ingresa a la Universidad Argentina en términos generales. Bueno, le van a hacer la vida imposible, ¿no? Tanto sus compañeros como sus profesores. Ella cuenta que el primer examen que da, el presidente de la junta de examen, el doctor que le toma examen, hace constar en actas: conste que le estoy tomando examen a un ser inferior. Así, imagínense qué estimulante esto, ¿no? Su vocación era la cirugía y la cátedra médica. Ninguna de las dos cosas la dejan ejercer. Cuando ella se presenta a concurso, recordemos que se recibe con medalla de oro, Cecilia, ¿no? Cuando se presenta para cubrir la cátedra, la vacancia de cirugía, la declaran vacante porque es mujer, así dice el argumento. Lo mismo pasa cuando quiere ejercer cargos en la facultad como profesora. Esto la acerca muy fuertemente al movimiento feminista incipiente que estaba en ese momento. Va a ser una gran referente del feminismo, la delegada argentina ante el Congreso de Londres del 89, la promotora del Congreso Femenino Argentino de 1910, nunca abandonando sus tareas médicas, ¿no? Ella entendía que esto era un complemento de su carrera médica,
Va a ser una mujer que se va a especializar en la creación de escuelas de enfermería, por eso hay tantas escuelas de enfermera Cecilia Grierson. La primera que se ocupa de los chicos, como diríamos hoy, con capacidades diferentes. Una mujer extraordinaria, ¿no? Cecilia Grierson, una mujer que vale la pena recordar y que la tenemos ahora en los billetes de 2.000 pesos. No sabemos si es un homenaje, pero bueno. Eh, pero bueno, está al lado de un grande también, que vamos a hablar de él, que es el querido Ramón Carrillo, ¿no? Ahí tenemos dos exponentes potentes de la medicina argentina en estos billetes. Bueno, la verdad que la labor de Cecilia es impresionante y había que tener mucho coraje, ¿no? Para ejercer la medicina en esas condiciones. Va a tener un contacto con algunos otros médicos que la van a ayudar, por ejemplo el doctor Juan B. Justo. Ustedes saben, Juan B. Justo, independientemente de su condición política, es el padre del socialismo en Argentina. Fue un gran médico que también se recibe con medalla de oro, un tipo que se especializa en cuestiones de asepsia y que trae a nuestro país muchos. Él viaja a Londres y a Europa y trae muchos elementos muy importantes para el desarrollo de la medicina, entre ellos la cocaína. ¿M? La cocaína, recordemos, se usaba en ese momento como un calmante, bueno, como un producto médico que era de venta libre. Lo fabricaba el laboratorio Merck y por eso le decían la merca, ¿no? Ustedes podían comprar en la farmacia cocaína. Después verían qué hacían con ella, pero en principio era un calmante. Y había derivados como la peptococaína, que era un digestivo también, ¿no? Pero hasta los años 20 era de venta libre la cocaína y la había introducido Juan B. Justo en nuestro país como elemento médico, ¿no? Justo también era un tipo muy importante en lo que tiene que ver con la medicina social. Él y su mujer, ¿no? Alicia Moró, que también es una de las primeras médicas argentinas, que va a ser pionera en todo lo que tenga que ver con obstetricia, con ginecología, ¿no? Ella entendía que hacía falta mujeres para atender a mujeres, ¿eh? Al igual que también la querida mujer casi platense, podemos decir, ¿no? Nada más y nada menos que Julieta Lanteri. Digo casi platense porque nació en Cuneo, en Italia, pero llegó de chiquita a La Plata, estudió acá en el querido Colegio Nacional, fue la primera mujer que estudió en el Colegio Nacional. Ahí vemos un poco la personalidad de Julieta, ¿no? Que va a ser una extraordinaria médica también, obstetra, y que va a luchar por el voto femenino. Fíjense que es la primera mujer que vota en todo Sudamérica. Cuando ella se nacionaliza Argentina, se da cuenta que nada impedía a la mujer votar porque la ley electoral era tan machista que no decía que la mujer no podía votar, daba por hecho que votaban solo los varones. Entonces recurre a un juez que, bueno, le tiene que dar la razón. Y en 1911 es la primera mujer en toda Sudamérica que vota. Claro, cuando se produce la reforma electoral de 1912, la ley Sáenz Peña, ustedes saben que es una ley muy benéfica en algún sentido, pero tiene un elemento curioso. Hay una especie de oxímoron en su redacción porque dice voto universal secreto masculino. Universal masculino, ¿no? Es una universalidad curiosa, pero bueno, que dejaba claro que ya las mujeres no podían votar, ¿no? Y en este sentido, tanto Julieta Lanteri como su querida amiga Alicia Moró van a ser grandes luchadoras por el voto femenino a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, Julieta va a morir en un curioso accidente, ¿no? Va a ser asesinada por un miembro de la Legión Cívica, un grupo fascista de la época. Y ella y Alicia Moró son las que logran en el año 26, durante la presidencia de Alvear, una iniciativa del Partido Socialista de declarar los derechos jurídicos de la mujer, ¿no? Que estaban completamente olvidados por el famoso Código Civil de Vélez Sarsfield, que decía que la mujer era jurídicamente incapaz, ¿no? Bueno, daría para otra charla todo esto, pero por ejemplo decía que si quieren les cuento, no sé, decía por ejemplo que la infidelidad femenina era válida a simple denuncia del marido.
que la infidelidad masculina debía ser demostrada por la presencia de la amante en la casa marital. No sé, costumbres raras, ¿no? Pero bueno, un nivel de injusticia evidente, que bueno, era una parte de lo que implicaba el Código Civil para la mujer, que va a ser modificado gracias a estas grandes mujeres como la querida doctora Lanteri, la doctora Justo y tantas luchadoras por el voto femenino, que va a ser sancionado en diputados en el año 32 y rechazado en el Senado, con discursos tales como el del doctor Pancho Uriburu, Francisco Uriburu, el tío del dictador, que dice que la mujer, que Dios no quiere que la mujer vote. Entonces uno le preguntó, ¿usted qué tiene? ¿Contacto directo? ¿Cómo es? Y dijo, sí, Dios no quiere que la mujer vote porque cuando Eva traicionó a Adán, ahora es una versión rara, ¿no? Dios la castigó obligando a pagar con sangre mensualmente este pecado, y por lo tanto, ¿qué pasa si el día de la votación la mujer está menstruando y no puede cumplir con sus derechos cívicos? Evidentemente Dios no quiere que la mujer vote. Bueno, con semejante argumento ridículo, la ley no pasó el Senado y hubo que esperar, por supuesto, a Eva Perón para que tuviéramos la ley del voto en 1947. Es una historia muy interesante, ¿no?, de la cantidad de mujeres que lucharon por eso, muchas de ellas médicas, como ustedes ven, ¿no? Bueno, no podemos dejar de nombrar a Carlos Malbrán. También ahí tenemos un caso de gente que referenciamos a partir de un instituto, en este caso un instituto de excelencia a nivel mundial, el Instituto Malbrán. Malbrán era un catamarqueño, un joven nacido en Andalgalá, que se especializó en todo lo que tenía que ver con cuestiones de enfermedades infecciosas. Un tipo muy notable que estudió mucho en Europa y que fue una referencia de la medicina en su momento. Fue corresponsal de La Nación en Europa cuando estaba estudiando. Caras y Caretas le dedicó una tapa a este hombre que además intentaba promover por todos los medios posibles la creación de un instituto, que el Estado invirtiera en un instituto de investigaciones de enfermedades infecciosas, lo cual finalmente logra en 1915. Había empezado a pedirlo en el año 1902. Bueno, hoy tenemos el Instituto Malbrán, que es un instituto de referencia, ¿no? Absolutamente, y tiene que ver con este gran Carlos Malbrán, que a veces, por eso digo, no, nos quedamos con el nombre sin saber quién es. Después hay uno que a mí me encanta, que es Alejandro Posadas. No sé si lo conocen, Alejandro Posadas. A veces la gente cuando pasa por el Posadas, que es uno de los hospitales más grandes de América Latina, que está ahí en Ciudadela, se pregunta por qué Posadas, ¿no? Alguna persona me ha llegado a decir es un homenaje a la capital de Misiones, ¿no? Pero no, tiene que ver con el doctor Alejandro Posadas, un médico extraordinario que vivió apenas 33 años, que nació a fin de siglo y que estudió muchísimo en Europa, que se especializó en todo lo que tenía que ver con cuestiones torácicas, en una época que la tuberculosis estaba tremendamente fuerte, ¿no? Y tiene un elemento distintivo, Posadas, que era un tipo tremendamente generoso, un eximio dibujante, gran fotógrafo, que le daba a sus alumnos hermosos manuales hechos por él, donde estaba detalladas sus investigaciones, los casos clínicos. Bueno, y además, aunque parezca mentira, Posadas también fue el pionero del cine en Argentina. La primera filmación argentina, la primera película argentina, la hizo Posadas, la filmación de una operación. Es un pequeño corto que dura 2 minutos, que afortunadamente se conserva, de una operación hecha en el Hospital de Clínicas, y está considerada la primera filmación documental a nivel mundial, la primera filmación científica a nivel mundial que le hace el querido Alejandro Posadas, un tipo que se empeñó mucho por mejorar la calidad de la enseñanza, la medicina. Él decía: la enseñanza que se hace hoy de la medicina operatoria en nuestra facultad es altamente defectuosa. La enseñanza rutinaria y clásica puede tener funestas consecuencias en la conducta y preparación de quienes están llamados mañana a ser partes principales
de los actos quirúrgicos. Subleva el pensar que como consecuencia de los hechos que señalo, los operados por cirujanos de tal escuela quedan en condiciones sensiblemente inferiores a las que tiene todo el derecho a aspirar. Esto decía Posadas, ¿no? Bueno, tipo increíble, fíjense lo que dice el doctor Roberto Iermoli, querido amigo además, muchos deben conocer. A los estudiantes les entregaba el material impreso con dibujos por él realizados, verdaderas obras de arte, todo solventado de su propio bolsillo. Durante ese periodo se atendieron 1.931 pacientes. Fueron operados 1.368 con solo 13 fallecidos. Tan solo el 0,95% donde se efectuaba la cirugía mayor con cloroformo y en la era de la pre-antibiótica. Además se practicaron 14.000 curaciones. Las patologías abarcaban todo el espectro médico y las intervenciones van desde la neurología a la cirugía vascular, ginecológica, traumatológica, gastroenterológica, plástica, urológica en niños, y todo esto lo hizo Posadas con su equipo, ¿no? Y bueno, como les decía, esto que digo de la primera película está certificado por la Cinemateca Francesa y la Cinemateca de Bruselas como el primer film documental médico del mundo, y en nuestro caso la primera película argentina la hizo el querido Alejandro Posadas, que murió muy jovencito en 1902, 31 años, perdón, tenía 31 años cuando murió Alejandro Posadas. Qué interesante a veces, qué poco sabemos, ¿no?, de estos personajes tan importantes. Bueno, la lista sigue, por supuesto, con gente tan interesante como, por ejemplo, el doctor Hussein, Alberto Hussein, nuestro premio Nobel, segundo premio Nobel, primer premio Nobel. ¿Se acuerdan quién fue el primer premio Nobel argentino? Saavedra Lamas, muy bien. Por el primer Nobel de la Paz, ¿no?, que tenía que ver con la mediación en la tremenda guerra del Chaco, ¿no?, la guerra entre Bolivia y Paraguay. Ahí medió Saavedra Lamas y fue nuestro primer premio Nobel. El segundo premio Nobel es el doctor Alberto Hussein, un notable médico, tipo increíble su vida, porque a los 14 años terminó la escuela secundaria y ingresó a la Facultad de Medicina, con el estudiante más joven de medicina de la historia, ¿no? Un gran investigador, que primero tuvo mucha práctica hospitalaria, después se dedicó fundamentalmente a la investigación, y un hombre que dedicó su vida a la investigación, ¿no? Decía ya por 1933, cuando fundó la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias: está de moda hablar de investigación, pero a menudo no se entiende lo que significa. La prueba de que no se le conoce su debida importancia es que no son raras las posiciones full-time. Es que son raras las posiciones full-time. No es un principio moral y decente querer tener investigadores por el heroísmo y sacrificio de algunas excepciones voluntarias férreas. Un país previsor no puede vivir de milagros o de santos. Bueno, tuvo problemas con el peronismo, fue un hombre que se manifestó claramente contrario a las ideas de Perón, lo cual le valió ciertas sanciones. Lo jubilaron de prepo antes de tiempo, pero bueno, él siguió con su tarea y en 1947 recibió el premio Nobel de Medicina. Bueno, un orgullo para la ciencia argentina, ¿no? Después es el fundador del CONICET, este instrumento tan importante de la Argentina. El día que inaugura el CONICET, allá por 1958, dice: la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Y bueno, fue por eso el día de la fundación del CONICET, el 10 de abril, es el día del investigador científico argentino, en honor a Hussein. También cuando se produce la famosa noche de los bastones largos, con Onganía, él seguía siendo presidente del CONICET y ofrece su renuncia en contra de lo que había pasado, ¿no?, la intromisión de la policía en las facultades, y él tuvo un durísimo documento en contra de la acción de Onganía contra la ciencia argentina. Bueno, hablábamos recién del peronismo, de aspectos negativos del peronismo, y vamos a hablar de algunos aspectos positivos con
el doctor Ramón Carrillo, ¿no? El precursor, un continuador de la línea de Rawson, podemos decir, un médico santiagueño que se destacó en la neurología, un gran neurocirujano que estudió en Alemania, en Francia, en Inglaterra, y viene a la Argentina con una idea innovadora que era una teoría nueva del hospital. Y bueno, va a conocer era amigo de Homero Mansi, el gran poeta santiagueño como él, y va a conocer ahí al grupo Forja, un grupo político que estaba en la década del 30 en contra de lo que estaba pasando con el país, la famosa década infame, fuerza orientadora radical de la juventud argentina, donde estaban Jaureche, Scaloni Ortiz y Homero Mansi, y empieza a elaborar un plan médico que se lo va a presentar finalmente a Perón. Perón le dice que es curioso que el país tenga un ministerio de ganadería y no tenga un ministerio de salud, ¿no? Entonces lo nombra ministro de salud a Carrillo, que va a ser un gran, bueno, va a ser una verdadera revolución en la medicina argentina, con una obra verdaderamente impresionante, ¿no? Eh, por ejemplo, se van a inaugurar 21 hospitales, 22.000 camas, centros de salud en todo el país. Y una cosa muy importante, la medicina preventiva, ¿no? La idea de la medicina preventiva como un elemento muy importante de ahorro para el Estado, ¿no? Todo lo que pueda ser preventivo le ahorra mucho dinero al Estado, decía Carrillo, que va a trabajar muy en conjunto con Eva Perón, con la Fundación Eva Perón, y van a hacer algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo el tren sanitario, ¿no? Que iba a buscar a los pacientes a los lugares donde nunca no había habido un médico, ¿no? Es una época muy interesante de la medicina argentina, cosa que se ve, por ejemplo, el nivel que se había alcanzado en la medicina argentina, no solamente por el peronismo, sino por lo que venía, pero el peronismo invierte una cantidad importante de dinero y hace mucha obra en este sentido. Cuando Evita se enferma, y ahí entran a aparecer otros médicos importantísimos de la historia argentina, como por ejemplo el doctor Finocchieto, ¿no? Ricardo Finocchieto, que va a ser médico de Evita. Cuando invitan a una eminencia, Evita tenía un cáncer de útero, como saben, al doctor Pack, y le preguntan si hay que operarla acá o en Estados Unidos. El doctor Pack dijo, no, acá hay tan o mejores hospitales que en Estados Unidos, ¿no? Por eso la van a operar a Evita en el Policlínico de Avellaneda, por ejemplo, ¿no? Y ahí aparece en escena, fíjense qué historia interesante, ¿no? Para no caer en antagonismos ideológicos. Finocchieto, que era un hombre simpatizante del peronismo, entiende que la mejor persona para acompañar a Evita era el doctor Albertelli, un hombre de muy fuerte militancia socialista, muy antiperonista. Y es él el que va a atender a Evita, y tiene un libro hermoso que se llama Los 100 días de Evita, los últimos 100 días de Evita, donde habla de su vínculo con Eva Perón, las grandes discusiones que tenía con Evita, donde Evita lo quería afiliar, le regalaba escuditos, y no quería saber nada, obviamente, pero bueno, se establece una relación humana muy linda que habla de la cuestión de que lo humano debería estar por encima de estas cosas, ¿no? Y Albertelli es el último médico que tiene Eva Perón, ¿no? Carrillo, que es un tipo extremadamente honesto, cuando viene la Revolución Libertadora lo expropian de todos sus bienes y termina trabajando en una empresa norteamericana en Brasil, en el Amazonas, y va a morir ahí en el año 1956, ¿no? Una persona muy, muy interesante. Me gusta también hablar, ya para ir cerrando, bueno, también lo quiero nombrar a Massa, ¿no? Por supuesto, a Massa con doble Z. Salvador Massa. Salvador Massa es un grosso, ¿no? Un médico que su carrera sobre todo se desarrolló en la década del 30, a partir de estudios que él hizo en Brasil, donde conoció el Trypanosoma cruzi. En realidad él le pone el nombre de cruzi, después de los estudios del doctor Chagas, ¿no? En honor a un médico llamado Cruz, el Trypanosoma cruzi, que es ni más ni menos que la cuestión del mal de Chagas, la vinchuca, todo esto. Y Salvador Massa, que era un hombre de muy buen pasar económico, decide radicarse en Jujuy,
establecer un centro médico que dependía de la Universidad de Buenos Aires. Y les recomiendo una película hermosa, se llama Casas de Fuego, ¿no? Que está extraordinaria la actuación de Miguel Ángel Solá, que habla de la historia del doctor Massa, que fue una vida dedicada enteramente a esto, ¿no? Teniendo en cuenta, según él, cuál era la verdadera tragedia de la vinchuca, que era sobre todo un mal social. Él hablaba de que la única forma de terminar con la vinchuca, que vinchuca es una palabra quechua que quiere decir dejarse caer, ¿no? Que tiene que ver con cómo el bicho se dejaba caer sobre la gente que iba a picar, ¿eh? Después, él dice que, bueno, claramente la única manera era terminar con los ranchos, ¿no? Entonces decía, a ningún gobierno, decía él, del signo que sea, le gusta que hablemos del mal de Chagas, ¿no? No, a nadie le gusta, a nadie le conviene. Bueno, fue un hombre muy importante de la medicina argentina, el doctor Salvador Massa, que estuvo trabajando hasta la década del 60 prácticamente con esto, hasta que le cierran el instituto en un momento determinado, ya durante el gobierno de Frondizi. Bueno, y después va a morir en los 62, creo que termina muriendo Massa, ¿no? Y uno que me encanta, que lo deben conocer seguramente, es el otro Maradona, ¿no? Para el hombre, sí, para el que pidieron muchas veces el premio Nobel, este, un tipo realmente extraordinario que había nacido a fin del siglo XIX y que, un hombre de ideas sociales avanzadas, digamos, que se ofrece como voluntario para ser médico en la guerra del Chaco, en la que hablamos recién. Se va al Paraguay, ahí se enamora, está varios años ejerciendo en Paraguay, decide volver a nuestro país y cuando el tren está atravesando Formosa, se detiene por un desperfecto médico, baja, y cuando se enteran que hay un médico vienen montones de personas a querer ser atendidas. Nunca habían visto un médico, ¿no? Un paraje perdido de Formosa y está en el lado del campo, se llama, y ahí se queda Maradona durante 30 y pico de años atendiendo a la gente, escribiendo libros, un hombre de una sensibilidad extraordinaria, ¿no? Que va a tener ahí toda una experiencia. Esteban Laureano Maradona, un tipo increíble que vale la pena leer sus libros, ¿no? De medicina social, de vivencias. Bueno, y va a vivir ahí hasta su vejez avanzada, donde decide volver a su Santa Fe querida para morir ya prácticamente, y nos deja esos libros extraordinarios, don Esteban Laureano Maradona. Bueno, dejé para el final, por supuesto, a un querido platense. Se deben imaginar de quién estoy hablando, de un hombre que se crió en el barrio del Mondongo. No vamos a entrar en cuestiones futbolísticas acá, aunque todos se imaginan más o menos. René Favaloro, que estudió acá en La Plata, en el Colegio Nacional, la universidad. Tuvo mucho que ver en su vida, bueno, un hombre humilde, ¿no? Que se crió en el taller de carpintería de su padre, que era banista. Tuvo mucha influencia en su vida Arturo Cándido Favaloro, que era su tío, a quien él acompañaba a atender pacientes. Él lo cuenta, aparte de un hermoso escritor, él tiene varios libros muy lindos, un gran sanmartiniano, tiene 2 libros sobre San Martín sumamente interesantes. Tuve el gusto de conocerlo, el doctor Favaloro. Y después surge una vacancia en un pueblo de La Pampa, Jacinto Arauz, donde él va a trabajar junto a su hermano como médico rural. Ahí pasa muchos años, cuenta su experiencia de lo que era atender a la gente, monta un hospital casero, ¿no? Con 20 y pico de camas en una casa grande que tenía, donde incluso monta un quirófano, bueno, y ahí cuenta toda su experiencia de médico rural, hasta que surge la posibilidad en los años 60 de ir a estudiar al Cleveland Clinic Institute de Ohio, donde bueno, ahí van a valorar la calidad tremenda de médico cardiólogo, de cirujano de Favaloro, y en esas condiciones va a crear un elemento revolucionario absolutamente, que es el bypass, en 1967. Le ofrecen el oro y el moro para quedarse, se pueden imaginar, un hombre que podía haber hecho fortuna y carrera en Estados Unidos, y decide volver a nuestro país en 1971,
eh, y ahí, bueno, ahí empieza su carrera en nuestro país. Crea la Fundación Favaloro, que es además un instituto de excelencia médica. Un hombre que le interesaba mucho lo social, ¿no? Él hablaba mucho de lo social. Decía, la corrupción no es solamente la coima, los funcionarios ladrones, el narcotráfico, el lavado de dinero. Corrupción es también mantener las universidades en un estado calamitoso, una televisión donde solo hay alaridos y violencia, la injusticia social, la desocupación, la marginalidad. Más de las 3/4 partes de los habitantes del mundo viven en países en desarrollo, pero solo disponen de un 16% del ingreso mundial, mientras que el 20% más rico del mundo dispone del 85% del ingreso mundial. Favaloro, bueno, hace esta extraordinaria obra de la fundación ahí en Belgrano y Entre Ríos, y empiezan a tener problemas económicos, no le pagan, fundamentalmente PAMI, bueno, y algunos gremios. Empieza a reclamar con cartas y demás al presidente de la Rúa y a otros funcionarios. Ponemos los puntos suspensivos si quieren. Y bueno, se termina matando, como todos sabemos, ¿no? En julio del año 2000. En el medio hay una historia muy linda con Tita Merelo, ¿no? Tita fue a vivir a la fundación. Muere en la fundación Tita, que lo quería mucho el doctor y que también había hecho mucha campaña para ayudar a que no pasara lo que termina pasando, ¿no? Que el doctor se termina suicidando en el año 2000, en esa situación tan trágica, ¿no? En el medio, bueno, hay mucha gente para nombrar, por supuesto, ¿no? No me quiero olvidar del doctor Ilia también, y un gran médico argentino, presidente, y de su ministro de salud, el doctor Oñatibia, un ministro salteño, un radical militante como el doctor Ilia, que hizo una extraordinaria ley de medicamentos, una ley de medicamentos que fue notable, que fue modelo mundial, que hablaba de los medicamentos básicos sociales, que hizo un estudio sobre los costos de los laboratorios y el costo final del producto. Bueno, se termina aprobando la ley de medicamentos, pero cuando se produce el golpe de Onganía, la primera ley de Onganía es derogar la ley de medicamentos modelo que había elaborado el doctor Ilia junto con el doctor Oñatibia, ¿no? Pero bueno, podría seguir con un montón de médicos de la historia argentina, pero lo que uno advierte en general, como para ir cerrando, es la importancia, la vinculación del modelo social con el modelo médico, ¿no? La importancia que tiene la medicina en nuestro país. Hablábamos recién con el doctor un ratito antes, qué impresionante. Conozco muchísimos médicos y de todo tipo de pensamiento, de todas clases de ideas, pero hay una cosa que los médicos argentinos tienen arraigado que es hermosa, ¿no? Que es el hospital público, ¿no? O sea, no hay médico argentino que no le importe el hospital público. Y creo que eso es muy interesante, ¿no? Que lo que significa el hospital en la práctica médica, en el aprendizaje, en lo que uno da como devolviendo todo lo que le dieron a lo largo de la vida, ¿no? Ustedes saben que la carrera de medicina es la carrera más cara de todas las universidades y que en Argentina sigue siendo no arancelada, para decirlo correctamente, porque no es gratuita, porque lo pagamos todos, pero es no arancelada, cosa que no ocurre prácticamente en ningún lado del mundo, ¿no? Entonces me parece que hay una conciencia muy interesante en los médicos de devolver algo de lo que han recibido en la tarea hospitalaria, que sabemos que históricamente ha sido mal paga y todo esto, ¿no? Pero a mí me parece que un poco lo que uno observa en este recorte, imagínense que la Argentina es uno de los países con mejor medicina a nivel mundial, ustedes lo saben, más allá de las falencias. La cantidad de médicos que tenemos, yo tuve que hacer acá un recorte simbólico, porque podríamos estar todo el día hablando de médicos y médicas notables de la historia argentina, y esto es un orgullo que tenemos que cuidar mucho, me parece a mí, ¿no? De la calidad de la medicina en nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias. FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.